Hola, mi nombre es Clara Isabel Delgado Santos, soy logopeda, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. En primer lugar, gracias al comité organizador, el comité científico, por permitirme participar con esta comunicación en el quinto Congreso Iberoamericano para la Investigación en Sociedad, Educación y Psicología, y que he titulado Entornos accesibles y alumnado con discapacidad que se comunica con pictogramas. Son tres las motivaciones que guían este estudio. En primer lugar, evidenciar la importancia de la accesibilidad cognitiva, este enfoque de la accesibilidad universal que es más abstracto, menos conocido y más relevante para el alumnado que presenta dificultades en la comunicación. Revelar la negativa influencia de las barreras generadas por factores sistémicos y actitudinales, aun cuando el sistema educativo sí se diseñara comunicativamente accesible. Y porque una vez que desde atención temprana se trabaja para evolucionar en las primeras etapas de desarrollo comunicativo, este desarrollo debe consolidarse y avanzar a lo largo de los siguientes ciclos educativos. Por lo tanto, si las barreras de accesibilidad lo impiden, el progreso comunicativo del alumnado se vería afectado. Como objetivo, me planteo así visibilizar las barreras de accesibilidad que dificultan la inclusión educativa del alumnado con discapacidad que se comunica con productos para la comunicación aumentativa alternativa pictográfica, así como los factores facilitadores que pueden promoverla, centrado en la primera etapa educativa. La metodología es un estudio documental dividido en tres partes interrelacionadas que, en su desarrollo, dan respuesta al objetivo proyectado. Resultados. Resultados de la primera parte: comunicación aumentativa alternativa con pictogramas en el entorno educativo y su relación con la accesibilidad cognitiva. Vamos a ver tres conceptos: comunicación aumentativa alternativa, accesibilidad y accesibilidad cognitiva. Comunicación aumentativa alternativa es el medio que emplea una persona con dificultades en la comunicación oral que le permite expresarse e interactuar de forma efectiva en cualquier entorno, para ello contando con apoyos necesarios y adecuados a sus capacidades, en este caso productos de apoyo para la comunicación, cuyo uso es compartido con sus interlocutores y le posibilita el ejercicio de derechos, en este caso el ejercicio del derecho a la educación inclusiva. La comunicación aumentativa con productos de apoyo es aquella que específicamente se lleva a cabo a través de este tipo de productos, que pueden ser un cuaderno, un tablero, un comunicador o bien un programa informático instalado en un dispositivo tecnológico, que es donde se ubican esos elementos pictográficos que sirven de vocabulario para la persona. Estamos pensando en un alumnado con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, que pueden presentar desde un habla ininteligible a dificultades en el desarrollo del lenguaje, dependiendo del caso. Además, no han aprendido todavía o presentan dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Por otro lado, la accesibilidad es la condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas, dispositivos. Imagínense la cantidad de elementos que incluye la definición, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Dentro de la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva, para permitir la fácil comprensión, la comunicación y la interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva, entre otras cosas, a través de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Por lo tanto, la accesibilidad cognitiva es la característica de todos esos elementos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Entonces, ¿qué relación tiene la accesibilidad cognitiva y la comunicación aumentativa y alternativa en el ámbito educativo? Pues si tenemos en cuenta que la accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva, entre otras cosas, a través de la comunicación aumentativa y alternativa, incluyendo la pictográfica, en una interacción social en la que interviene el alumnado usuario de este medio de comunicación aumentativa alternativa, sus interlocutores, sean profesionales, sea profesorado, sean sus pares y entorno educativo, deben proporcionar todos los ajustes y adaptaciones a lo largo de la cadena de accesibilidad para que se pueda expresar con su producto de apoyo y ser partícipe en la actividad propuesta en el aula y en la comunidad educativa en general, al igual que sus pares. De tal manera que comunicación aumentativa y alternativa y accesibilidad cognitiva son un tándem indisoluble, por el cual, sin la implementación de un medio de comunicación aumentativa alternativa, el enfoque cognitivo difícilmente se va a poder desplegar. Y a su vez, sin la integración de este enfoque de la accesibilidad en esa interacción con el alumnado que emplea comunicación aumentativa alternativa de carácter pictográfico, que es el contexto de este estudio, este medio comunicativo se va a ver relegado en su efectividad y plenitud práctica.
Resultados del bloque 2 sobre el marco normativo de la accesibilidad. Desde un ámbito internacional se recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto en su artículo 9, accesibilidad, como en los principios fundamentales. Según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es una condición previa y el aspecto social del derecho de acceso. También se recoge en la Convención, en el artículo 24, el derecho a la educación. En el ámbito nacional destaca el artículo 49, reformado hace un tiempo, donde se recogen aspectos muy importantes. Por ejemplo, que las políticas deben garantizar la plena autonomía personal e inclusión de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles, lo que incluye, por supuesto, el entorno educativo y todos aquellos elementos que es necesario manejar, interactuar dentro de ese entorno educativo que tiene que ser universalmente accesible. Además, dice que se atenderán particularmente las necesidades específicas de los menores con discapacidad. El artículo 27 de la Constitución española establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, donde, por supuesto, entra la comunicación. Les pongo ahí un listado de unas leyes españolas que además van a tener en la bibliografía para que puedan consultar y no entretenerme aquí en este aspecto, porque sí que quiero destacar un aspecto muy importante que, aunque todavía no es ley, creo que va a venir a marcar un punto de inflexión, porque en realidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se establece explícitamente, aunque se intuye, aunque se infiere, un derecho a la accesibilidad. Pero en ese anteproyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo, lo que se llama como Ley General de Discapacidad, también la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, para su redacción de conformidad con el artículo 49 de la Constitución española, sí se recoge explícitamente el derecho a la accesibilidad universal. Además, está próximo a publicarse el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Por lo tanto, ya dentro de este marco legislativo en el que se incluye la accesibilidad, es tan importante lo que ya tenemos como lo que vamos a tener en el futuro. ¿Qué implica, por tanto, este marco normativo internacional y nacional? Implica, por supuesto, el derecho a la accesibilidad en la educación, implica el derecho a la educación inclusiva y accesible. Ambos adjetivos son imprescindibles e indisolubles, y el derecho a la educación inclusiva y cognitivamente accesible con la comunicación, para particularizar todavía más. Resultados del bloque 3 al respecto de los entornos accesibles para el alumnado con discapacidad que se comunica con pictogramas, identificación de obstáculos y factores facilitadores de la accesibilidad. Partimos de información recopilada en las observaciones del Comité sobre los Derechos con Discapacidad de 2014 y 2016 y de los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2013 y 2019, porque identifican obstáculos y además reconocen elementos facilitadores de la misma, y el análisis de la información obtenida en relación con el alumnado que se comunica con pictogramas en productos de apoyo permite establecer un esquema marco de criterios que se puedan observar en un contexto educativo concreto y con ello contribuir a recabar datos que permitan inferir el cumplimiento o la vulneración de la legislación aplicable. Además, partimos del concepto de barrera establecido en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud de 2001, donde una barrera no es solo la presencia de un obstáculo, sino también la ausencia de un factor facilitador. De los datos obtenidos vamos a ir presentando las diferentes barreras a las que se pueden enfrentar el alumnado que utiliza comunicación aumentativa con productos de apoyo de carácter pictográfico. En primer lugar, en las barreras de accesibilidad física aparecen las que impiden, dificultan la llegada al edificio por inaccesibilidad en el transporte, ya sea escolar o en el transporte público. También las entradas, una vez que llegas, las entradas a lo que es el propio edificio, aulas, baños, comedor, patio, que inciden en un desplazamiento cómodo, seguro e independiente, sobre todo también en alumnado que pueda tener limitaciones en la movilidad o que sea usuario de sillas de ruedas.
Podríamos pensar que estas barreras solamente limitan la actividad física, pero también limitan la actividad comunicativa, porque pueden limitar desde la elección de un centro educativo hasta poder desplazarse por él mismo, porque solamente se podrá desplazar de manera cómoda, autónoma e independiente por aquellos espacios que hayan incluido soluciones de accesibilidad. Por lo tanto, si la accesibilidad física solo se introduce en un aula o en un espacio concreto, no se podrá acceder a zonas comunes o no se podrá usar ese equipamiento inmobiliario. Y esto repercute en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas en pictogramas, porque se reducen las oportunidades de interacción solo a aquellos lugares que son accesibles. Destacan barreras de accesibilidad cognitiva en el diseño de planes de estudio, materiales y actividades, porque en cada interacción en la que participen o haya de usar estos materiales, sean físicos o digitales, el alumnado tiene que contar con adaptaciones que faciliten su comunicación e interacción. Si no se incluyen soluciones de accesibilidad cognitiva, siempre tenemos que contar con los ajustes razonables. En este sentido, un factor facilitador imprescindible es desde el diseño de planes de estudio que parten de políticas inclusivas que tengan en cuenta la tecnología de apoyo a el propio profesorado que cuente con formación en comunicación aumentativa y alternativa. En cuanto a las barreras organizativas e institucionales, fíjense que la comunicación aumentativa alternativa paradójicamente puede convertirse en una barrera por ausencia de un facilitador por motivos institucionales y organizativos, si se limite o restringe o dificulta su implementación en el ámbito educativo. Es más, podría considerarse que la comunicación aumentativa alternativa es una condición previa, como también lo es la accesibilidad, porque de no implementarse en este contexto, puede impactar de manera muy importante en el desarrollo comunicativo del alumnado. Las barreras sistémicas y económicas se interrelacionan con las políticas educativas inclusivas. Se convierte en barrera la ausencia o insuficiencia de prestaciones públicas de tecnología de apoyo para la comunicación, que incluye productos de apoyo para la comunicación aumentativa alternativa y servicios. Además, aun habiendo estas prestaciones, se convierte en una barrera si su uso queda restringido únicamente al entorno educativo, es decir, la prestación se da, pero el alumno solo puede utilizar el producto de apoyo en el contexto educativo y no puede llevarse ese producto de apoyo a su casa. Por lo tanto, un sistema educativo que sea inclusivo y que sea accesible, que eso es un factor facilitador, no puede convertirse por su inobservancia e inaplicación en una barrera de acceso para el alumnado que se comunica en pictogramas. Y por último, las barreras actitudinales con respecto a la discapacidad, que todavía siguen hoy arraigadas en el modelo médico. Es decir, esa presencia de obstáculos capacitistas que están fundamentados en prejuicios y estereotipos sobre las posibilidades del alumnado con discapacidad, que pueden ser tan perjudiciales que incluso en entornos educativos que se han diseñado universalmente accesibles, el acceso y la inclusión pueden verse comprometidos. Conclusiones. Garantizar entornos educativos universalmente accesibles con la comunicación aumentativa alternativa que no solo se sustenta en un mandato internacional y constitucional, sino que viene a saldar una deuda histórica con el alumnado con discapacidad, facilitando su inclusión en escenarios de formación comunes, en interrelación natural con sus pares y contando con todos los apoyos comunicativos adecuados y necesarios en condiciones de igualdad. Comunicarse es esencial para una participación protagónica en el aula y las actividades propuestas. Es una condición previa. Su medio o modo comunicativo no puede ser juzgado en su valor por la forma en la que se lleve a cabo. El respeto a la diversidad comunicativa también forma parte de la transformación sistémica hacia una educación inclusiva y accesible, ambos indisolubles en su práctica efectiva. La primera barrera que puede enfrentar el alumnado que se comunica con pictogramas es, precisamente, el incumplimiento de la normativa que le ampara, donde se subsumen y entrelazan otras barreras, las físicas, cognitivas, organizativas, sistémicas, económicas y actitudinales. En definitiva, el sistema educativo debe integrar soluciones de accesibilidad universal e incluir la comunicación aumentativa alternativa como parte intrínseca del desarrollo de este alumnado desde las primeras etapas educativas. Deben identificarse y eliminar las barreras que comprometan el ejercicio de su derecho a la accesibilidad y el derecho a la educación inclusiva. Muchísimas gracias por su atención, gracias al comité. De nuevo, aquí les dejo un código QR para que puedan acceder a la bibliografía y que estará disponible a lo largo de todos los días del Congreso.